aplicar la misma lógica de los géneros. Los géneros es una cosa que a mí me parece un poco más fácil en ruso que en castellano, pero quizá, no sé, solo me da esta impresión. Me refiero a las palabras femeninas. Piensa, historia es una palabra que es prácticamente igual en español y en ruso. Historia, solo que ustedes tienen una H y nosotros no tenemos una H. Y claro, yo puse un ejemplo de интересная historia. Интересная historia. Una historia interesante. Justo en este caso, para ti no hay diferencia si dices algo masculino o femenino en español. Si tú dices, bueno, un caso interesante y una historia interesante. Pero con otras palabras va a ser más evidente que, por ejemplo, como un hombre bueno o una mujer buena. Ahí con la terminación tenemos lo mismo. Claro, normalmente las palabras que se acaban con A son femeninas. En ruso funciona igual y no tenemos estas excepciones del tip número 1 de sistema, no, o cero, bueno, sistema, problema, todo eso, si se acaba con A, en ruso 100% va a ser femenino. Pero claro, tenemos nuestras excepciones y bueno, ya sabrás que si se acaba con el signo suave, con mezki znak, ahí tendremos que aprenderlo de memoria. Ahí también es un poco más difícil, pero la lógica es muy parecida. Si se acaba con una consonante, como algo que se acaba con on, no sé, pantalón. Pantalón es masculino y se acaba con N. Y si algo se acaba con N en ruso, va a ser igual, ¿ok? Va a ser masculino. Igual, muchas cosas son parecidas, no siempre son iguales y con los géneros también funciona. Luego, el tip número 3 que he preparado es enfocarte en las cosas que son más fáciles en ruso que en castellano. Sí, a veces pasa así. De verdad, hay ciertas cosas, especialmente que tienen que ver con los pronombres, que en ruso tienen menos formas que en castellano. ¿Sí? Porque en castellano siempre estamos cambiando los géneros y, como digo, plural y singular, ¿sí? Y con estos dos ejemplos te muestro que a veces una palabra en ruso equivale a varias palabras en castellano, como ich va a ser de ellos, de ellas, sí, todo lo que es tercera persona plural y no depende si la cosa que es de ellos es masculina o femenina. ¿Ok? Ich, dom va a ser su casa, sí, la casa de ellos. O ich, dama, plural, de repente. Sí, siempre va a ser ich. Y lo mismo pasa con estas, estos y aquellas, aquellos, que son echi, independiente de si las cosas que son estas o estos son masculinas o femeninas, ¿sí? Y eso nos sirve, ¿sí? Eso igual como que nos facilita un poco la vida y si tú piensas, oh, el ruso es difícil y te enteras de las cosas así, bueno, es algo agradable, ¿no? Perfecto. El tip número 4. De hecho, aquellos van a sonar como che, ¿sí? Con la letra y al final, ¿sí? Echi. Son estas, estos. Aquí tenemos chi y, bueno, che va a ser para aquellas, aquellos. 4. Sentir la lógica de las conjugaciones. Y a propósito he puesto el verbo sentir la lógica porque una cosa es aprenderla y otra cosa es lo que todos nosotros queremos hacer y donde queremos llegar, es pensar como rusos. Y para pensar como los rusos, necesitamos saber, o sea, de hecho sentir, sí, por eso, sentir cuando se necesita este caso, otro caso. ¿Ya? Para eso lo que hacemos es aprender la teoría y tener las asociaciones en nuestro cerebro con ejemplos en tu idioma nativo. ¿Sí? ¿A qué me refiero?
Me refiero a lo básico, como me gusta. Si a alguien le gusta, es el caso dativo. Yo no estoy segura si cuando les enseñan el castellano en los colegios, en la universidad, algo de su idioma también tienen que aprender, ¿verdad? Y no sé si les enseñan los nombres, cómo se llama, el dativo, acusativo, no sé, ese tipo de cosas, pero igual, si le damos un nombre es más fácil, ¿ya? Tener esta asociación. Entonces, si me gusta, le gusta, eso es nuestro caso dativo, es cuando alguien como recibe algo. Y es igual en ruso, le agregas una letra más y va a ser мне нравится. Мне нравится. ¿Sí? También una palabra para practicar en plan pronunciación, porque le agregamos una letra más, мне, y tenemos me, el español. ¿Sí? Perfecto. Luego, me llaman, ahí cambia la situación y tenemos que saber distinguir entre estas situaciones porque en ruso la forma cambia. En castellano depende, siempre empiezo a hablar de esta lógica con los pronombres, porque los pronombres sí que cambian en castellano. Y tú tienes, le gusta, pero lo llaman. Cuando, no sé, lo llaman Pedro, por ejemplo, ¿sí? Y en este caso, Pedro es nuestro objeto directo, porque alguien lo llama, ¿sí? Justo por teléfono creo que dicen le llaman, pero pensé en una palabra que, bueno, que sea parecida al ruso y creo que llamarlo también existe, ¿sí? Y en ruso será меня зовут, ¿sí? Y desde el principio tenemos que saber que vamos a tener creo que cinco formas de yo, a la hora de aprender ruso decimos я, меня, мне, ¿qué más? Y мной. Sí, justo las pongo aquí. Ya es yo, de hecho también suena muy parecido. Y мне нравится, pero меня зовут es muy diferente. Y со мной, conmigo, со мной. ¿Y a qué me refiero con la lógica de los casos? Me refiero a los triggers, sí, a las cosas que hacen que este caso aparezca. Y básicamente son dos triggers así, como el verbo, porque depende del verbo. Si le llamas o te gusta con otro verbo, vas a decir, no sé, lo necesito. Entonces lo y le cambia, dependiendo del verbo, ¿verdad? Y aquí es lo mismo. Si con un verbo, como por ejemplo llamar, igual tienes que sentirlo otra vez, ¿sí? Que igual la lógica es muy parecida. Llamarle, ¿sí? Ayudarle, eso es nuestro dativo, eso es meñé, es igual. Y otro verbo, ¿sí? Como preguntar, por ejemplo. Mucha gente, bueno, muchos alumnos hacen este error y dicen como preguntarle, como en castellano, pero no, en ruso preguntar requiere la segunda forma que te puse aquí, que es меня, ¿sí? Спросить меня спросили. Y conmigo, bueno, eso ya tiene una preposición, de hecho, en castellano, porque con otras palabras tú dices con él, y conmigo es como una forma mezclada, pero en ruso siempre cada palabra va a tener esta forma que se usa con es. Es, bueno, es, solo una letra es con en ruso. ¿Sí? Со мной le agregamos una O, со мной, para que suene más natural. ¿Sí? No, con mucha consonante, como a nosotros nos gusta.